bendición, aleluya, que tú te places en depositar sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día tan hermoso, por cada hermano, Dios mío, que se ha levantado en pie de lucha, cada hermano que se ha levantado, Dios mío, para seguir hacia adelante, Dios mío, y se ha levantado para escuchar tu palabra en esta mañana. Dios mío, nos gozamos delante de ti y nos regocijamos en tu presencia. Este es el día que tú has hecho para nosotros, Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él, Señor, y te damos la gloria y la honra para siempre, porque a ti pertenece, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga, amado hermano, en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor por este hermoso día y este privilegio que Dios nos concede de estar compartiendo la palabra del Señor. En medio de toda esta situación estamos en victoria y estamos viendo la mano de Dios de una manera especial y maravillosa, y tenemos que seguir haciendo lo que hay que hacer. El apóstol Pedro decía, no es bueno, ¿verdad?, que descuidemos la palabra de Dios. Y en esta mañana pues queremos seguir con la escuela bíblica. Saludamos a todos los hermanos que ya están conectándose, así a todos aquellos vidas que están en oración y están pidiendo a Dios que haga una obra en sus vidas. Sabemos y entienda que estamos orando por usted para que Dios se glorifique en su necesidad. Continuamos entonces con el tema de la unidad de este trimestre, que es estudios sobre las cartas universales. Y antes de comenzar a entrar de lleno en la clase, quisiera que todos cerráramos nuestros ojos y oráramos delante del Señor para presentar la clase. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Dios mío, porque estás aquí, Dios mío, pero también estás con mis hermanos en sus hogares, Señor. Tú no nos has abandonado, no los has abandonado, Dios mío. En esta mañana te doy gracias por esa compañía. Tú prometiste, Señor, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin, no importa las luchas, las pruebas, las dificultades, y has cumplido. Y ciertamente cumplirás, Dios mío, hasta que tú vengas a buscar a tu pueblo. Te damos la gloria en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificándote, Dios mío, derramando, Dios mío, sabiduría y entendimiento, no solamente a los que vamos a impartir la palabra, sino a todo aquel que esté oyendo, Dios mío, que tú seas derramando, Dios mío, sabiduría, entendimiento. Abre el corazón, abre el entendimiento, Señor, para que podamos, Dios mío, bajo esa unción, bajo esa gracia, Dios mío, poder impartir y recibir la palabra para la gloria de tu nombre. Y a ti siempre te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Como ya había dicho, estamos estudiando las cartas universales. Y en el día de hoy, pues, vamos a estar hablando bajo el tema, y el título de la clase de hoy es Cuidado con los falsos maestros. Alabado el nombre del Señor para siempre. El material de estudio se encuentra en Judas capítulo 1, del verso 1 al 25, y segunda de Pedro capítulo 3, versos del 1 al 22. Alabado el nombre del Señor para siempre. Esta lección combina la carta de Judas con segunda de Pedro capítulo 2 por sus grandes semejanzas en los temas que abordan. Judas describe a unos hombres impíos que se han introducido encubiertamente en la iglesia, y en segunda de Pedro capítulo 2 describe a los falsos maestros que introducen fraudulentamente o engañosamente doctrinas erróneas. Ambos autores utilizan ejemplos bíblicos y hasta tradiciones hebreas para resaltar la conducta de estos falsos hermanos y maestros y su justa condenación. La primera parte nos habla sobre la presentación inicial y el propósito de la carta en Judas capítulo 1 del verso 1 al 4, segunda de Pedro capítulo 2 del verso 1 al 3. En la parte A nos habla del saludo e introducción de la carta. El remitente de esta carta es Judas, quien se describe primeramente como siervo de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y en la traducción pues original lo que nos habla es del esclavo de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Fíjese, hermano, que Pablo también acostumbraba a presentarse como siervo de Jesucristo, y obviamente aludiendo a que era esclavo de Jesucristo. El mismo apóstol en 2 Corintios capítulo 5 dice que de tal manera que como el amor de Cristo lo constriñía, dice, como el amor de Cristo nos constriñe, de tal manera que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que los amó y se entregó por ellos. En otras palabras, hermano, cuando usted viene al Señor, usted
debe convertirse en un siervo de Jesucristo, en un esclavo de Jesucristo. Y luego se presenta como el hermano de Jacobo. Otras palabras, cuando para efectos de esta lección, el Jacobo mencionado es el hermano de Jesús y autor de la carta canónica de Santiago. En otras palabras, debemos entender entonces que Judas sería uno de los hermanos menores de Jesús. Los destinatarios no se mencionan, sin embargo, por el destaque que se hace de Santiago, se presume que son judeocristianos de Israel o hasta Siria, o quizás la misma dispersión judía de la que menciona Santiago en el capítulo 1, verso 1. El saludo, fíjese que Judas primero le dice a los llamados, y es una cosa muy hermosa porque dice la palabra que dice que la sabiduría llama. Y dice que Dios llama a los hombres, aleluya. Entonces cuando Él dice que es a los llamados, es a aquellos que Dios les hizo la invitación y aceptaron la invitación. Y fueron y entraron en una actividad para poder obedecer esa invitación. Fíjese que hay una parábola que nos menciona la palabra, donde dice que se invita a una fiesta a un grupo y dice que van y no fueron. En otra parte, luego dice, y luego hubo otros que dijeron que no iban a ir, pero fueron. Nosotros nos sentimos contentos de que Dios nos haya llamado y que en esta mañana podemos decir que estamos asistiendo a la fiesta, que estamos asistiendo a las bodas y que estamos asistiendo al propósito que Dios ha tenido para con nosotros. Entonces, luego del saludo, incluye 3 partes bien importantes donde dice que tuvieran misericordia, paz y amor fuera multiplicada. Fíjese, hermano, que el camino en el Señor, la obra de Dios en el hombre comienza con la misericordia. Dice que nos amó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Así que la misericordia de Dios es fundamental en el Evangelio. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y luego dice, y aparte de misericordia dice, y paz. Y obviamente cuando la misericordia de Dios nos alcanza, cuando la misericordia de Dios llega, entonces dice el libro de Isaías capítulo 32 verso 17 que la labor de la justicia es paz. Y el resultado de la justicia es paz. Gloria al nombre del Señor para siempre. Así que el creyente tiene una experiencia de paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. En otras palabras, la paz que Dios da, la da en medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier estatus financiero, en medio de cualquier circunstancia, la paz de Dios está ahí. La paz del mundo depende de la comodidad y otros beneficios. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y por último, le dice también que el amor le sea multiplicado. Porque fíjese, hermano, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y el apóstol nos insta que nosotros también andemos en amor. Y que en ese amor, aleluya, nos conduzcamos en todo tiempo. Luego Judas, alabado el nombre del Señor, señala el propósito de la carta, que es exhortar a sus lectores a contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Estos lectores, pues él les dice que le habla sobre la común fe. Las palabras, todo hombre, ya sea el puesto que ocupe, ya sea pastor, ya sea evangelista, ya sea un siervo en la iglesia que quizás sea solamente oyente, ya sea el que recoge la ofrenda, pero todos participamos de una común fe. O sea, tenemos el mismo tesoro en vasos de barro. El hecho de que una persona tenga una posición no quiere decir que es más importante, sino que tiene un puesto. Pero en cuanto a la fe, todos tenemos la misma fe, una común fe, que es la salvación por medio del Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor para siempre. Y entonces, como identificándose con el grupo, como parte del grupo, él se preocupa. Porque el siervo de Dios y el pastor y el líder y aquel que está a cargo de algo en la iglesia se preocupa por la salvación, porque la gente ande bien. El hombre de Dios siempre quiere velar por su gente. Y el hermano Judas, pues preocupado por la situación que existía, dice que habían ciertos hombres que habían convertido la gracia de Dios en libertinaje, lo cual amenazaba la propia salvación de los lectores. El concepto de la fe, una vez dada a los santos, significa el cuerpo de doctrina o los principios fundamentales que constituyen la vida cristiana. El verbo contender es epagonidechai,
una lucha profunda y pertinente hasta agonizar si fuera necesario. En otras palabras, el creyente debe sentir, debe entender, debe saber que esta fe no va a ser fácil guardarla, hay que lucharla, hay que pelear cada día. Cada día el mundo se va levantando, las filosofías van surgiendo, las opiniones en contra de Dios, y usted lo puede ver en cualquier parte donde todo el mundo, cuando surge un inconveniente, preguntan ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no entró en acción? Porque eso es lo que se mueve en el mundo, y nosotros a diario tenemos que estar batallando contra eso. Y Él le dice que no solamente en ese sentido, sino que se van a levantar falsas doctrinas, se van a levantar falsas enseñanzas, y lo más terrible es de gente que está dentro de la iglesia. Y fíjese que el apóstol Pablo, cuando le está antes de partir, ¿verdad?, hacia Jerusalén, le dice: porque yo sé que después de mi partida se levantarán de entre vosotros, entrarán a vuestra iglesia lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. En otras palabras, la preocupación era tal que Judas les escribe, gloria al nombre del Señor, y les exhorta a contender. Pero no es a que vayan a discutir, no es que vayan a pelear, no es que vayan a los insultos, no, sino que cuando utilizando la palabra de Dios, utilizando lo que Dios nos ha enseñado, lo que está estipulado en la palabra, nosotros podemos refutar todo argumento que se levante en contra de la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces el verso 4 nos dice que ciertos hombres se han introducido encubiertamente, y dice que ya de las escrituras había estado predicho su condenación. Estos hombres exhiben 3 características negativas típicas. Número 1, son impíos o sin temor a Dios. Y un impío, ¿verdad?, pues es un hombre que, y fíjese, cuando usted lee la carta, usted va a ver que se está refiriendo a gente que está levantándose en medio de la iglesia. No está refiriéndose a gente de afuera, sino que está refiriendo a gente que está en la iglesia, que una vez conocieron al Señor, pero se olvidaron de Dios, se apartaron de Dios. Y lo vamos a ver más adelante con los hermanos que van a seguir. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. En otras palabras, la gracia de Dios es un regalo que Dios nos ha dado, y ellos la convierten en una excusa para hacer lo malo, cuando siempre todo lo que, mire hermano, la gracia de Dios tenemos esa libertad para obedecer a Dios. Antes no podíamos obedecer a Dios. Antes de convertirnos, hermanos, se nos hacía imposible obedecer a Dios, se nos hacía fácil hacer el mal. Una vez nos convertimos a Dios, entonces se nos hace difícil hacer el mal y se nos hace más fácil hacer la palabra de Dios. Por eso Jesús decía que ligera era su yugo, liviano su yugo y ligera su carga, porque con el Señor siempre podemos, hermanos, siempre podemos. Y la tercera característica de ellos era que negaban al Dios soberano y el señorío de Cristo. En otras palabras, tanto Pedro como Judas, usted va a ver que describe que estos hombres niegan a Dios. Niegan a Dios, y dice que lo niegan con sus actos, claro, obviamente abiertamente, pero con sus actos más aún lo niegan. Entonces, segunda de Pedro dice que como hubo falsos profetas en Israel, habría también falsos maestros que introduzcan fraudulentamente o encubiertamente o engañosamente o con astucia herejías destructoras. Alabado el nombre del Señor para siempre. Y fíjense, cuando hablamos de herejía, estamos hablando de enseñanzas en contra de la palabra del Señor. Fíjese, por ejemplo, cuando hablamos de doctrinas erróneas, tenemos que entender que hay, por ejemplo, la palabra nos enseña que hubo varias situaciones en las iglesias donde nos habla de doctrinas erróneas. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:12 nos dice que habían en la iglesia gente que decía que no había resurrección. Y eso es una falsa doctrina, porque Jesús dijo que hay una resurrección, que íbamos a resucitar, y Él está establecido en la palabra que el hombre va a resucitar, el hombre de Dios primeramente y luego todo hombre. Pero esta gente enseñaban que no había resurrección. Otra enseñanza errónea era la combinación de la gracia con la ley. ¿Sí? Entonces, pues es un error, porque ya la ley pasó y la gracia está en función, pero había gente que insistía en que había que cumplir la gracia, pero también la ley. Y otros negaban la venida del Señor en 2 de Pedro capítulo 3, del verso 3 al 4. En el caso de Judas, la preocupación es el comportamiento de estos individuos.
Mientras que Pedro no solo se atiende la conducta, sino que también señala la enseñanza herética de sus maestros y sus profetas. Pero dice que llegan al colmo de negar al Señor que lo rescató, y que en esas disoluciones, como lo llama Pedro, trastornan el camino de la verdad y traen la perdición de los que le siguen. Alabado el nombre del Señor para siempre. Así que, hermano, hasta aquí esta parte, estamos en espera, ¿verdad?, de una ampliación del tema por los hermanos que siguen. Así que, sin más preámbulo, le dejo entonces a nuestro hermano Omar Pérez para que él continúe con la clase de hoy. Dios les continúe bendiciendo. Gloria a Jesús. Santo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Dios les siga bendiciendo, amados. Amén. Estamos contentos porque estamos en la casa del Señor, estudiando su santa y poderosa palabra. Y damos gracias, Señor, por este privilegio que nos da, gloria al Señor, de poder declarar su santa y poderosa palabra. Gracias a nuestro pastor, gloria al Señor, y al director de Educación Cristiana, y a cada uno de ustedes por el privilegio de su tiempo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo gobierne, gloria al Señor, y su paz en cada uno de vuestros corazones. Amén. Como hablaba nuestro hermano Edgardo, gloria al Señor, se habían infiltrado dentro de la iglesia del Señor unos hombres que quizás tenían apariencia de piedad, pero negaban con sus hechos la eficacia de la misma. Gloria al Señor para siempre. Estos son lobos vestidos de ovejas, gloria al Señor, que encubiertamente, gloria al Señor, entran en el redil, gloria al Señor para siempre, y no solo entran en el redil, sino que comienzan a esparcir sus ideas, gloria al Señor, y tienen una agenda, gloria al Señor, oculta para corromper la iglesia de Jesucristo, gloria al Señor, y corromper, gloria al Señor, la palabra poderosa de Dios y la enseñanza que ella trae. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Y tanto Judas como Pedro, gloria al Señor, hablan de este mismo tema, bastante, gloria al Señor, común o similar. Hay unos paralelos bien significante en lo que cada uno de ellos, gloria al Señor, declara. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Judas presenta ejemplos de la Biblia, de la tradición profética y sapiensal de Israel. Esto incluye el Antiguo Testamento, gloria al Señor, y libros pseudoepigráficos escritos en el periodo intertestamentario, gloria al Señor. Estos fueron unos libros que se escribieron, gloria al Señor, en esos 400 años de silencio, después del libro de Malaquías, gloria al Señor, hasta el libro de Mateo, gloria al Señor. En ese silencio, gloria al Señor, fueron escritos algunos libros en los cuales hay algunas revelaciones, gloria al Señor, de la historia de Israel. También hay unos datos históricos bien importantes, gloria al Señor, pero que no fueron incluidos en el canon de las Sagradas Escrituras, gloria al Señor para siempre. Amén. Pero los contenidos de estos libros eran conocidos por los escritores de las Sagradas Escrituras, y en algunas ocasiones pues traen algunos datos que están en ellos inscritos, gloria al nombre del Señor. Ahora Judas, tratando con este tema, gloria al Señor, de esta parte de descripción de los impíos y los falsos maestros, Judas dice que el fin de estos hombres impíos que se introducen en la iglesia será de la siguiente manera. Versos 5 al 7 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora Judas dice aquí, gloria al Señor, que el fin de estos hombres es como primero los rebeldes que perecieron en el desierto después de haber sido librados de Egipto. Usted cuando podemos leer las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, vemos un pueblo que fue libertado de esclavitud, gloria al Señor para siempre, con la sangre del Cordero, gloria al Señor. El ángel de la muerte no pudo tocarle, gloria al Señor, porque su casa estaba rociada con la sangre, gloria al Señor, del Cordero que Dios había provisto o demandado, gloria al Señor, para su liberación y su redención.
Pero este mismo pueblo que experimentó las grandezas de Dios, sus señales y milagros, finalmente en el desierto, gloria al Señor, no pudo creerle que Dios era poderoso para hacer que entrasen a poseer la tierra que Dios le había prometido. Y muchísimas veces, gloria al Señor, se quejaban diciendo, ojalá hubiésemos muerto en Egipto, gloria al Señor, y no entendían el propósito por el cual Dios lo permitía, el proceso, gloria al Señor, del desierto. Amén. Y estas personas perecieron por su desobediencia e incredulidad. Amén. El fin de estos hombres impíos es perecer por desobedecer y ser incrédulos, gloria al Señor, a la palabra y las promesas de Dios. El segundo ejemplo que trae Judas es el de los ángeles que están encarcelados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. ¿Por qué están encarcelados, gloria al Señor, estos ángeles? Dice, por no guardar su dignidad. Y esa palabra dignidad es la palabra en griego arge, que significa básicamente su orden, su lugar, su tiempo. O sea que si lo traducimos, estos ángeles se salieron de su propósito, no guardaron su propósito, no se sometieron al diseño de Dios para ellos, gloria al nombre de Cristo para siempre, y fueron encerrados y están encarcelados, gloria al Señor, en oscuridad eterna hasta el día del juicio. Ahora, algunos creen que estos ángeles, gloria al Señor, son estos hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6, gloria al Señor para siempre. Y menciono esto porque pues, es necesario, gloria al Señor, que hablemos aunque sea un poquito de esto, gloria al Señor, sin profundizar muchísimo, ya que hay tantas teorías, gloria al Señor, y se dice tanto, gloria al Señor para siempre. Algunos creen que estos son estos hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6. Otros no lo creen, gloria a Dios para siempre. Algunos creen que estos ángeles, gloria al Señor, viendo a las hijas de los hombres, gloria al Señor, pues se mezclaron entre ellas y tuvieron hijos, y estos son los gigantes y los varones de renombre, gloria al Señor, que menciona Génesis capítulo 6, gloria al Señor. Mi único argumento contra eso, gloria al Señor, es lo que dice Isaías capítulo 7, gloria al Señor para siempre, que Dios es espíritu, gloria al Señor, dice que iba a dar una señal a Él mismo, y la Virgen iba a concebir, gloria al Señor para siempre, un hijo, gloria al Señor para siempre, y que este iba a ser el santo, gloria al Señor. Más adelante en capítulo 9 lo menciona como el príncipe de paz, el admirable, el consejero, gloria a Dios para siempre. Si este fuese el caso, que un ser espiritual pues podía, gloria al Señor, engendrar hijos, gloria al Señor, pues haría la señal en Isaías capítulo número 7, la señal que Dios iba a hacer Él mismo, la disminuiría, gloria al Señor, no dándole preeminencia ni exclusividad, gloria a Dios para siempre. Eso por lo menos para mí pues choca con lo que dice Isaías, que estos eran verdaderamente ángeles. Amén, gloria al Señor para siempre. Y otra cosa es que no tendríamos gente alta en estos tiempos, gloria al Señor. En los años por ahí 30 más o menos, pues hubo un joven llamado Robert Wadlow, que creció 8 pies y 11 pulgadas, casi 9 pies, gloria a Dios para siempre, y fue en tiempos modernos, y hay personas de 8 pies de altura y más, amén. Así que gloria a Dios para siempre, eso está abierto para interpretación, pero no es esencial para el plan de salvación, amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Y tercero, gloria al Señor, estos impíos serán como los habitantes de Sodoma y Gomorra. Estos fueron quemados en fuego y azufre. ¿Por qué? Por cometer actos abominables, sexuales y violentos. Ahora, quiero que entendamos, amados hermanos, que la homosexualidad o todo tipo de aberración sexual, gloria a Dios, para siempre, es simplemente un síntoma de algo más profundo. Cuando leemos Romanos capítulo 1, entendemos que estos síntomas de abandonar el diseño divino es simplemente el hecho de que el hombre saca a Dios del centro, de su lugar, de su trono, gloria al Señor, del lugar de eminencia, y se pone a sí mismo. Y cuando el hombre se pone a sí mismo, pone sus deseos carnales, sus concupiscencias, sus pensamientos, los pone en el centro de su vida, entonces el hombre es gobernado por lo que desea, por lo que quiere, por lo que piensa o por lo que siente, gloria al Señor. Entonces ya Dios, gloria a Dios para siempre, no está en el lugar que merece estar, ni tampoco su ley, ni sus preceptos, ni sus mandamientos, ni el diseño de Dios para el hombre. Entonces el hombre ahora es regido por sus propias concupiscencias. Amén. Creo que es importante que entendamos eso, gloria al Señor, porque a veces tendemos a poner como este tipo de pecado como el más
abominable, amado hermano, pero la realidad es que ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, gloria al Señor, ni este tipo de aberración sexual, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que entendamos, gloria al Señor, que todos estos ejemplos, gloria al Señor, son tipos de impiedad. Y lamentablemente se estaban introduciendo en la iglesia personas que, como dice el Romano, no solo la aprobaban, sino que, gloria al Señor, ellos mismos la aprobaban, sino que aprobaban a cualquiera que tenía ese estilo de vida. Y lamentablemente estamos viviendo en unos días, gloria al Señor, que la misma llamada iglesia, entre comillas, la iglesia en general como la conoce el mundo, está, gloria al Señor, aprobando todo este tipo de aberración que está en contra de la palabra del Señor. Amén. Quizá no la practican, pero no les está nada que otros la practiquen y que todas la hagan y le dan por tanto su aprobación, y eso no es lo que quiere el Señor para la iglesia de Jesucristo. La iglesia es sal de la tierra, es luz en medio de tinieblas, gloria al Señor. Amén. Amamos al pecador, pero es necesario declarar lo que dice Dios en su palabra con amor, con dignidad y con mansedumbre. Amén. Pero declarar lo que dice la palabra poderosa del Señor. El verso número 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas resume 3 características negativas de estos hombres impíos. La primera es que mancillan la carne. ¿Qué quiere decir esto? Es que se corrompen por pecados de índole sexual, o sea, adulterio, fornicación, homosexualidad, bestialismo, etcétera. O sea que el cuerpo que Dios le dio, gloria al Señor para siempre, para que con ese cuerpo honrasen y glorificasen y diesen testimonio de Dios y de su grandeza, ese mismo cuerpo lo mancillan, gloria al Señor para siempre, siguiendo sus propios deseos carnales. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Y esto es peligroso que se introdujera, gloria al Señor, en el pueblo del Señor, porque cuando usted lee la historia, hay un paralelo bien increíble e importante entre los sodomitas y más adelante el pueblo de Benjamín. En lo que hicieron los sodomitas, gloria al Señor, y lo que querían hacerle a los ángeles que fueron a salvar a Lot y a su esposa y a sus hijas, mucho más después los benjamitas, gloria al Señor, la tribu de Benjamín, cometen un acto similar y es casi idéntica a las palabras, gloria al Señor, que declaran los benjamitas envueltos en su aberración sexual. Y por esa causa la tribu de Benjamín es por poco borrada totalmente, gloria a Dios para siempre, de las tribus de Israel. No obstante, Dios pues tuvo misericordia y su gracia, como hablaba el hermano Edgardo, gloria al Señor, cuando se usa bien y se aprecia, Dios hace cosas lindas, y de esa tribu, gloria al Señor, pues tenemos el apóstol Pablo, gloria a Dios para siempre, un hombre al cual Dios rescató, amén, con poder y gloria, y lo usó grandemente. Y muchos de los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento fueron inspirados, gloria al Señor, por el Espíritu Santo, pero escritos por Él, amén, gloria a Dios para siempre. Mancillan la carne. La segunda característica es que no se sujetan al señorío de Cristo. Esto significa que resisten la palabra y la amonestación del Señor. Amén. Y no sé si usted se ha dado cuenta que cuando usted evangeliza, gloria a Dios para siempre, que hay personas que, como dice Cristo, cuando usted llega y usted le habla del evangelio, usted siente que eso es absorbido, siente que esa palabra es recibida y no regresa a donde usted. Yo a veces le explico esto a mi esposa y a mi hija, gloria al Señor, cuando uno predica la palabra y cuando no es bien recibida, uno siente en el espíritu como que rebotó y uno la recibe para atrás. Y una experiencia que yo he tenido personalmente, gloria a Dios, y le he explicado a mi esposa, le digo, prediqué la palabra, pero como que me rebotó, volvió para atrás. Pero Cristo dice que si hubiese allí un hijo de paz, dice, vuestra paz reposará sobre él. Gloria al nombre de Dios para siempre. Pero esta gente impía no se sujetan, gloria al Señor, al señorío de Cristo, sino que resisten la palabra, no soportan cuando se predica o se amonesta o cuando se enseña la palabra del Señor y la transgiversan y la cambian. Gloria al nombre de Jesucristo. Y tercero, blasfeman las potestades superiores. Esto quiere decir que maldicen, injurian, calumnian contra Dios y el orden establecido por Él.
Estas características de la actitud de los hombres frente a los juicios de Dios en el libro de Apocalipsis es bien similar. Si usted estudia el libro de Apocalipsis va a ver la misma actitud, que Dios derramando su juicio, gloria al Señor, y Dios demostrando su ley y su propósito. Pues la gente, gloria al Señor, lo que hacen en vez de humillarse ante Dios es rebelarse, amén, y no creer la palabra del Señor y maldecir el nombre de Jesucristo. Amén. El verso 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El verso 9 se cree que es un ejemplo de la tradición israelita, como los hombres de Janes y Jambres, los dos magos principales de Egipto mencionados en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Gloria al Señor. Esto, si usted lee el libro de Éxodo, usted va a notar que se mencionan los magos, gloria al Señor, en Egipto, pero no declara los nombres en la redacción del libro de los Éxodos. Sin embargo, el apóstol Pablo declara que los nombres eran Janes y Jambres, y esto se cree que era por tradición, una tradición oral, amén, una tradición israelita que se pasaban estos datos, gloria a Dios para siempre. No es importante saber el nombre de los magos, gloria a Dios, simplemente saber lo que ocurrió y cómo Dios se glorificó a través de ellos. Así que no quiero que nos desviemos, amén, gloria a Dios para siempre, por algunos detalles, pero quería mencionarle esa parte, gloria al Señor. La parte B, el comportamiento de los falsos hermanos, amén. Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. También dijo que por los frutos conoceremos, gloria al Señor. Uno sabe que un fruto es un árbol de aguacate, por así decirlo, porque da aguacate, amén. Es un árbol de naranja o de china, como decimos en Puerto Rico, porque ese es el fruto que da, amén. Así que conocemos el árbol porque trae fruto, gloria al Señor, que tiene esa característica, gloria al Señor, de ese fruto en particular. Ahora, estos hombres impíos, gloria al Señor, como todo árbol, pues van a dar un fruto, amén. Como el creyente que está cerca a Dios y que vive para Dios y que se humilla delante de Dios, también da buenos frutos. El hombre impío también va a dar frutos, gloria al Señor, que señalen, gloria al Señor, su naturaleza. Aquí Judas menciona un ay, y los ay hay que tomarlo bien en serio, amén. Menciona un ay para estos, porque primero da 3 ejemplos. Aquí dice que siguen el camino de Caín. Gloria a Dios para siempre. Es interesante esto, que cuando una persona vive y cuando una persona deja un legado, básicamente está dejando unos pasos a seguir, amén. Y Caín también dejó pasos, dejó un legado, dejó un camino, amén. Y estas personas, estos impíos, siguen el camino de Caín. ¿Y cuál es el camino de Caín? Es que no tienen amor fraternal. El apóstol Pablo habla de esto, de que estos hombres en los últimos días dice que no tendrán amor fraternal. Y amor fraternal es fileo, gloria al Señor. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Es que no sienten compasión ni simpatía, gloria al Señor, hacia el prójimo. O sea que el mundo, gloria al Señor, gira alrededor de ellos y de sus deseos. Nadie, gloria al Señor, merece la atención, gloria a Dios para siempre, que ellos merecen. Siempre ellos son el enfoque, gloria al Señor. Ellos son el sol del universo y todo gira alrededor de ellos. No tienen amor fraternal, sino que desprecian a sus hermanos, amén. Y este desprecio es básicamente odio. En el efecto espiritual están asesinando a su hermano. Por eso es que Cristo, gloria al Señor, básicamente dice que el que aborrece a su hermano, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan dice que el que aborrece a su hermano básicamente es un homicida, amén, porque está siguiendo el camino de Caín. Gloria a Dios para siempre. Y recuérdese que el hecho de que Caín mató a Abel empezó primero por un sentimiento. Por eso es que antes que Caín cometiese ese crimen horrible de matar a su propio hermano Abel, el Señor lo visita, gloria al Señor, le dice: he aquí el pecado está tocando a tu puerta. Pero dice: mas tú te enseñoreas sobre él. O sea, tú tienes la autoridad, tú tienes el poder para rechazar ese pensamiento, tú tienes el poder para rechazar ese pensamiento que está cercándote y que quiere llevarte, gloria al Señor, a pecar en contra de mi palabra. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Amén. Ahora, ¿cuál es el efecto de lo que hizo Caín? Bueno,
Caín vivió toda su vida con miedo. Gloria al Señor. La Biblia dice, el apóstol Juan dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando Caín mató a su hermano, teme que alguien lo mate a él también. O sea que tenía miedo de su futuro, no tenía seguridad, no tenía prosperidad. Gloria al nombre de Dios para siempre. ¿Y cuál es la señal? ¿Qué le sucede a Caín? Bueno, que el Señor le dice, nadie te va a hacer eso porque yo pondré una marca sobre tu frente. Gloria a Dios para siempre. Y esa es la marca de la impiedad. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Amén. La persona que no tiene paz con Dios no puede tener paz con el prójimo. Y siempre, gloria al Señor, siente que lo están acechando, siente que la gente está buscando algo en contra de él, porque no tiene la paz de Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. El segundo, gloria al Señor, comportamiento es que se lanzan por lucro en el error de Balaán. Y usted sabe que Balaán fue ese falso profeta en el libro de Números, gloria a Dios para siempre, que modificó la palabra por el mejor precio. Balaán representa a esos profetas que se les puede comprar la palabra que declaran por el precio más alto. Y Balac le ofreció un buen precio para que maldijera al pueblo de Israel. Gloria a Dios para siempre. Y quizás a veces uno se confunde cuando lee la historia de Balaam, porque Balaam le dice, déjame consultar a Jehová, a ver qué me dice. Lo cierto es que si Balaam fuera un profeta de Dios, del Dios de Israel, sabría que Dios no quiere maldecir al pueblo que acaba de rescatar. Amén. Dios no se arrepiente, gloria al Señor, ni tampoco miente. ¿Cómo Dios va a libertar a un pueblo y sacarlo de Egipto de esclavitud para después maldecirlo? No tiene sentido. Pero Balaam dice, déjame consultar a Jehová, a ver qué Jehová me dice. Y el Señor le dice, tú no vas a maldecir a este pueblo, tú lo vas a bendecir. Gloria a Dios para siempre. Pero esto ocurrió varias veces. Amén. Como si Dios, Balaam pensaría como si Dios fuera a cambiar de pensamiento. Pero Dios no cambia de pensamiento. Cuando Dios bendice, cuando Dios declara bendición, cuando Dios declara victoria, cuando Dios declara propósito, no hay nadie que lo haga cambiar de ese pensamiento. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Pero Balaam modificaba la palabra por el mejor precio. Gloria a Dios para siempre. Y es lamentable, gloria al Señor, que este tipo de espíritu de Balaam, del error, del lucro, de seguir este camino, lamentablemente, gloria al Señor, es usado en estos días para enseñarle a la iglesia, gloria al Señor, un camino falso, siempre y cuando, gloria al Señor, pues haya lucro, gloria al Señor, en ese camino o en ese evangelio. Gloria al nombre del Señor. Pero la palabra no se vende. Gloria al nombre de Jesús. Dice que también planifican cómo hacer a otros caer, como aconsejó Balaam a Balac. ¿Qué pasó? Que como no podía Balaam maldecir a Israel, y el Señor no lo dejaba, cada vez que se trepaba allá en el monte, gloria al Señor, lo que le salía era bendición, porque la bendición de Dios estaba sobre el pueblo de Israel. Pues le dijo a Balac, le dijo, pero no puedo maldecirlos, pero hay un consejo. Quiero darte un consejo. Hay algo que tú puedes hacer. ¿Y qué fue lo que le aconsejó? Que hiciese un festival de idolatría. Gloria al Señor. Y en este festival en Valpeor invitó, gloria al Señor, Balac al pueblo de Israel, gloria al Señor, a fornicar. Y allí los hombres, gloria al Señor, los hijos del pueblo de Israel, gloria al Señor, fornicaron con las hijas, gloria al Señor, de aquel pueblo, del pueblo de Moab. Amén. Y hubo grande tristeza en el pueblo. Murieron 23,000 personas, gloria al Señor, en aquella ocasión, porque el pueblo se apartó del mandamiento de Dios. Amén. Y dejó la palabra del Señor. Y quiero decirle que eso es una técnica que usa Satanás, que el Señor lo reprenda, gloria al Señor, que cuando de frente no logra, gloria al Señor, seducir al pueblo y desviarlo, pues encubiertamente se mete y provoca unos ambientes, gloria al Señor, para que el pueblo fornique y abandone la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál fue el fin de Balaam? Fue muerto a espada por el pueblo de Israel. Cuando entraron en la tierra prometida, gloria al Señor, fue muerto a espada. Si hubiera sido un profeta de Dios, no hubiese muerto de esa manera, gloria al Señor, porque era un falso profeta, se compraba con el dinero. Y los terceros, gloria al Señor, el tercer comportamiento es que perecen en la contradicción de Coré. Y Coré era uno de los hijos de, gloria al Señor, de Leví. Amén.
el Señor le asignó unas tareas, unas funciones en el tabernáculo, en el servicio a Dios, pero querían posiciones más altas. Querían un lugar de reconocimiento como Aarón y como sus hijos, gloria al Señor, y se rebelaron en contra del Señor primeramente y después del orden que Dios estableció de Moisés y de Aarón, diciendo: nosotros también somos santos. Amén. Hicieron una gran trifulca, un gran problema, gloria al Señor, entre el pueblo de Israel. Y lo que me llama la atención es que no solo hicieron eso, sino que buscaron alianza con los hijos de Rubén. Y si usted lee la historia, Rubén perdió el favor y la gracia de Jacob, su padre, porque se acostó con una de sus concubinas. Amén. ¿Y qué pasa? Que hizo grande vileza, gloria al Señor, en Israel, porque básicamente entró en el lecho de su padre. Y esto le fue por problema, por maldición a Rubén, por hacer tan mal, gloria al Señor, a su padre y a su familia. Y perdió ciertas bendiciones, gloria al Señor, y ciertos propósitos que tenía como primogénito, gloria al Señor, por hacer tal vileza. Y estos hijos de Coré se juntaron con los rubenitas, gloria al Señor, para tratar de arreglar o de reclamar su primogenitura, gloria a Dios, que había perdido Rubén a causa de lo que había hecho. ¿Y cuál fue el fin de estos hombres, gloria al Señor, que se rebelaron? Pues Moisés oró a Jehová y dije: bueno, si yo soy profeta de Jehová, haga Dios algo que no ha hecho jamás en la historia, que se abra la tierra y que desciendan vivos, gloria al Señor, al Seol. Y eso mismito sucedió, se abrió la tierra, gloria al Señor, y descendieron los hijos de Coré junto con aquellos demás que se rebelaron vivos, gloria al Señor, ellos, sus familias y todo cuanto tenían. Amén. Gloria a Dios para siempre. Así que, amado hermano, seamos agradecidos, estemos contentos, gloria al Señor, con todo lo que Dios nos dé. Por más pequeño que parezca, gloria al Señor, si es algo que Dios nos ha dado para su obra, debemos sentirnos privilegiados de trabajar en la obra del Señor, en cualquier función que Dios nos dé, gloria al Señor, sea a vista de los hombres o sea detrás de la cortina, todo lo hagamos para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seamos reconocidos por la gente o no seamos reconocidos, la gloria siempre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Judas señala, gloria al Señor, 5 figuras que describen a estos tipos de personas. Primero, son manchas en los ágapes, y los ágapes eran celebraciones de amor en la iglesia, por ejemplo, como la cena del Señor. Dice que eran manchas en los ágapes. ¿Y qué estaba sucediendo aquí? Que era que comían sin descaro y deshonestamente, gloria al Señor. O sea que el propósito de un ágape, gloria al Señor, era recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y estas personas los estaban corrompiendo, gloria al Señor, para siempre, y comían sin descaro, no le daban el propósito que merecía, gloria al Señor, esa reunión, sino que iban con otra agenda para servirse a ellos mismos. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando el pueblo del Señor se reúne con el propósito de glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. Ese debe ser nuestro enfoque, debe ser nuestra prioridad. Amén. Para que no seamos manchas en los ágapes, en las celebraciones. Amén. Segundo, son nubes sin agua. Son fácilmente movidos, no tienen integridad, no tienen firmeza. Tercero, son árboles otoñales, sin fruto ni raíz. Lo contrario totalmente al Salmo capítulo número 1. Amén. Que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de ríos, de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Cuarto, son ondas del mar. Básicamente esto significa que espuman su vergüenza. O sea que viven sin vergüenza al despliegue. Gloria al Señor. O sea que no sienten vergüenza en básicamente vivir la vida que viven, ni demostrar, gloria al Señor, lo que creen, sino que despliegan libremente, gloria al Señor, sin ningún descaro. Gloria al Señor, esa vida de impiedad. Y quinto, son estrellas errantes. Esto me impresionó mucho porque en Génesis, gloria al Señor, cuando el Señor hace los cuerpos celestes, hace las estrellas, dice para que sean señales en las estaciones del año. Amén. O sea que las estrellas podían guiar, podían declarar, amén, los tiempos y las sazones
Amén. Los tiempos propicios para hacer las cosas. Me acuerdo que mi abuelo, gloria al Señor, que lamento no haber aprendido más de él, pues me decía, hijo mío, cuando tú siembres un palo de China, tienes que sembrarlo en la luna creciente. Porque, o cuando te recortes, no te recortes en la creciente porque te crece el pelo o algo así. No sé, algunos hermanos se acuerdan de algunos consejos similares. Gloria a Dios para siempre. Amén. Algunos estamos perdiendo el pelo, parece que lo cortamos en la menguante. Poderoso Jesucristo. Amén. Eso pasa. Amén. La luna menguante. No se recorte en ella. Amén. Pero esto, Judas lo menciona como estrellas errantes. Y una estrella errante es como un cometa que va, gloria al Señor. Pero no se puede aprender de él un proceso, ni una señal, ni un tiempo determinado. Sino que va y viene. Amén. No provee buena guianza. Amén. Y los versos 14 y 15, gloria al Señor para siempre, y con esto terminamos, lo leeremos. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todo y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea que estos impíos serán condenados cuando Jesucristo venga. Amén. Nosotros simplemente dejarle espacio a Dios para que Dios sea el que primero declare, gloria al Señor, y señale, gloria al Señor, porque Él es el que señala y juzga entre el trigo, gloria al Señor, y la cizaña. Pero llegará el tiempo de la siega y Él mismo lo sacará y echará a algunos, gloria al Señor, al fuego eterno, gloria al Señor, los de la cizaña. El verso 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, dice, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Gloria al Señor, son personas que con sus palabras elevan, pero tienen una agenda escondida. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Dios le bendiga, Dios le guarde, gracias por este privilegio. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le agradecemos una vez más a la iglesia, al pastor, a ustedes por habernos permitido entrar en sus hogares y poder enseñar esta palabra. Y los hermanos estábamos hablando, a mí me toca la tercera parte. Dice palabras finales, condenación de los falsos maestros. Estos falsos maestros se encuentran en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 19 al 22. Y son la gente, según la descripción que tiene aquí, son la gente que están predicando la libertad y predican la libertad, pero que ellos mismos están esclavos. Ellos mismos han entrado en una esclavitud, viven una vida oscura, viven una doble vida, pero quieren que la gente haga otra cosa. Son la gente que dicen, haz lo que yo digo, no hagas lo que yo hago. Son la gente que dice, esto es malo para ti, pero no es malo para mí. Yo lo puedo hacer porque yo soy fuerte. A esas son la gente que la ley no le aplica a ellos, pero le aplica a todos los demás. Esos son los falsos maestros. Dice que volvieron a enredarse nuevamente. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermanos, Cristo nos hizo libres. Amén, Cristo nos hizo libres. Y esto es algo bueno porque aunque nosotros todos somos líderes en el camino del Señor, porque alguien está siguiendo nuestros pasos. Sean nuestros hijos, sea alguien está siguiendo nuestros pasos. Y nosotros somos líderes. Y aquí dice que porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermano, y a veces cuando nosotros pensamos en una atadura, pensamos en una esclavitud, pensamos en una adicción, lo primero que nosotros pensamos es droga y alcohol. Pero son muchas las ataduras, hermano. Son muchas las adicciones. Y si tú eres adicto a algo, hay unas ciertas cosas que yo uso personalmente
en mi mente para saber si algo me está robando mucho el tiempo o si algo se está convirtiendo en una adicción. Y es si yo a veces digo, tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer esto. Y después pienso y digo, ¿de verdad tienes que hacerlo? ¿De verdad tienes que hacerlo? ¿De verdad tú tienes que comerte eso? ¿No puedes vivir si no te lo comes? ¿No tienes que tomarte eso? Puede ser cualquier cosa, hasta el café. Perdóneme, hermano, no me vayan a pedrar aquí. Cualquier cosa, hermano, a veces, y que tenemos que tener cuidado como cristianos, a veces cambiamos una adicción por otra. Hay el que era alcohólico en el mundo, se convierte al Señor, pero tiene una comelata. Eso es una adicción, hermano. Hay que reemplazar una con otra. Y tenemos que nosotros, si algo nos venció, somos esclavos de eso, pero Cristo nos hizo libre, hermano. No debemos ser esclavos de nada y de nadie más que del mismo Cristo, porque Él dice que somos esclavos de Cristo, pero no debemos ser esclavos de nada, hermano. Ni del celular, ni de la tecnología, ni de la social media. No debemos ser esclavos de nada. Si te diste cuenta que no tienes el teléfono y te entró una ansiedad, estúdiate, hermano. Porque estás rompiendo vicios, estás rompiendo vicios. Eso quiere decir que hay algo ahí que hay que analizarlo. Eso se llama, entra en una ansiedad porque no tienes el teléfono en la mano, porque no estás conectado. Eso hay que estudiarlo, hermano, porque eso se está convirtiendo en una adicción. Y te está venciendo y estás siendo esclavo de eso. Dice también que entran dice ciertamente, si habiéndose ellos escapado de contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entrándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estrado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque aquel que sale del mundo y conoce al Señor y es salvado y vuelve a lo que hacía, entra en un estado en la mente como lo que habíamos dicho en el mensaje de la iglesia de la Odisea. Entra en la tibieza, en el yo estoy bien aunque esté mal y nadie me puede corregir. Hay dos palabras que son las palabras que llevan a la gente a la perdición. Esas dos palabras son yo sé. Usted nunca ha tratado de hablarle a alguien en la calle que usted lo ve envuelto en una adicción, envuelto en el alcohol, y trata de decirle, yo sé, yo predicaba eso. Es difícil que no es imposible, pero es difícil que esa persona salga de ahí porque ya saben. Entonces lo que hacen es que arrastran gente con ellos. El momento en que caen, arrastran gente con ellos. Y por eso es que por eso es que dice la otra parte, dice, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después haberle conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. En otras palabras, y esto es conectando también lo que vemos de la iglesia, del tibio, el caliente y el frío. Mejor era no haberle conocido al Señor. Eso es mejor era hacer frío y estar en el mundo porque había oportunidad para esa persona. Mejor lo hubiera sido que no lo conociera y que después en un momento lo conociera y pudiera aceptarlo y quedarse así. Que conocer al Señor y volver entonces a la tibieza. Que conocer al Señor y volver entonces al mundo, porque entonces está negando la fe. Está negando lo que predicó. Y a veces están viviendo la doble vida, porque hay la persona que predica algo aquí y después haya escondido hace otra cosa. Pero como no hay nada oculto que no salga en el Facebook, se entera todo el mundo. No podemos hacer nada oculto, hermano. Tenemos que ser la misma persona siempre. Tenemos que ser la misma persona en todos los lugares. Tenemos que ser, la palabra es integridad. Que tú seas la misma persona donde quiera que estés. Que te expreses de la misma forma donde quiera que estés. Que hables de las mismas cosas donde quiera que estés. O sea, que no seas una persona en la iglesia o con los hermanos y en el mundo eres otra. Que cuando alguien del mundo viene a la iglesia por primera vez, te vio, no vuelve más. Tenemos que ser íntegros, hermanos. Amén. Dice el verso 22 del capítulo 2, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio,
El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolverse en el cielo. Santo Dios. Les pasa lo mismo. Fueron a recoger lo que desecharon. Y ya estando limpios, fueron a ensuciarse. Eso es lo que pasa con los falsos maestros. Y después, como tienen un cierto nivel, pues entonces tú no les puedes decir nada. Entonces ahí es que llega la mentalidad. Llegan a el ego es tan grande que nadie puede decir a una de esas personas que están equivocados. El ego llega tan inflado que tú no puedes corregirlo. Es la oración y el Espíritu Santo los corrige. Porque tú tratas de decirle algo, te comen o mandan a sus seguidores a comerte. Y eso es así. Continuamos en la parte B, exhortación final y doxología de Judas. Todo esto que está pasando ya había sido advertido. Ya los apóstoles lo habían hablado, ya se había dicho de antemano. Y dice en Judas capítulo 1 versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Cuando habla de sensuales ahí, son los que se dejan llevar por sus sentimientos. No se dejan llevar por el espíritu, se dejan llevar por lo que sienten. Y el hermano, el que lleva mucho tiempo en el evangelio, sabe que esto no es por lo que tú sientes. Nosotros le servimos al Señor por lo que yo sé, no por lo que siento. Porque yo puedo sentirme decaído hoy, yo puedo sentirme mal mañana, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Cristo está conmigo y aunque en el momento yo me sienta sin energía, en algún momento Dios va a hacer algo, Dios me va a dar a mí lo que yo necesite. Pero si me dejo llevar por sentimiento, hoy estoy aquí y mañana no estoy. Hoy estoy aquí y mañana no estoy. Hoy el domingo estamos fervientes y el lunes estamos en el piso. El domingo estamos adorando al Señor, el lunes estamos pagados con un cabo de vela. El lunes vino, porque es que el lunes es fuerte, hermano. Nobody likes Mondays. Nobody likes Mondays. Pero se supone que si Dios está contigo el domingo, está contigo el lunes, está contigo todos los días, está contigo el martes. O sea, y aunque tú te sientas decaído, tú sabes que Dios está contigo. Aunque hay una frase en inglés que dice que tú puedes perder ciertas batallas, pero la guerra ya la venció Dios. La guerra la ganó Dios. Hay ciertas batallas que tú no vas a ganar. Como cierta gente en el trabajo, empleados que por más que tú trates no se llevan contigo. Esas batallas a lo mejor tú no las ganes nunca. Pero la guerra la ganó Cristo ya. Y aunque nos sintamos un poquito decaídos, sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios siempre está con nosotros. Pero estos son la gente que se apagan, que se llevan, entonces dividen las iglesias. Entonces, porque algo me dolió, me dijeron algo. Estamos viviendo en una sociedad, hermano, que usted se da cuenta de lo que está pasando. La gente se está dejando llevar mucho por lo que siente. Eso que dijeron me hirió los sentimientos. Y la pregunta es, ¿pero era verdad? Sí, pero me hirió los sentimientos. ¿Pero qué importa si es la verdad? No, pero my feelings. Empezó primero con my feelings are hurt. Y ahora llegó al nivel de empezar de la sociedad. Yo soy lo que yo siento ser. Entonces, ¿hasta dónde vamos a parar? Muchas veces, por muchos años, se han criticado a esa gente que se hacen los cambios en el físico para parecerse gatos o lagartijos. Pero ya de aquí a 10 años va a ser normal. Ah, no, tú eres un lagartijo. Tú eres un gato, porque te sientes como un gato. It's where we're going. Yeah, por eso es que a veces yo digo, somebody stop the planet, I want to get off. Y ese es el plan, ya mismo salimos de aquí. Ese es el plan, ya mismo nos sacan. This ride needs to stop.
Ya mismo nos sacan, ese es el plan, está preparado para que cuando salgamos, nos saquen, salir de aquí. Porque es que vamos a eso, estamos dejando de llevar por tanto por los sentimientos, que yo no quiero escuchar la verdad, yo solamente quiero escuchar algo que me haga sentir bien. Para que yo quiero escuchar algo que me haga sentir bien, pero Cristo hablaba y cuando la gente empezaba a irse, porque la palabra, mira, dice, maestro, esa palabra está dura. Y Cristo le dice, ¿y tú te quieres ir también? Entonces él le contesta, pero ¿a dónde vamos a ir si solo en ti hay palabra de vida eterna? Y esa es la realidad. Porque aunque me duela, es la palabra de la vida eterna, es lo que me va a llevar a la vida eterna. Yo no necesito a alguien que me pase un paño tibio, necesito a alguien que me diga la verdad. Amén. No estamos predicando, no. Seguimos. Santo Dios. Y dice, lo voy a seguir leyendo, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Verso 22. A algunos que dudan, convencerlos. Hay algunos que dudan, pero tú los puedes convencer. Hay algunos que hay una... la ignorancia puede ser vencida. El ignorante es el que no sabe. Y a ese se le puede enseñar. Al que tiene duda, convéncelo. A otros salvar arrebatándolos del fuego. Cuando tú lo ves que está ahí, hay que salvarlo arrebatándolo del fuego. Hay que a veces ir a agarrarlo por los hombros y decirle la verdad. Despertarlo para poder salvarlo. Y a otro tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. A otros hay que dejarlo. Hay que seguir orando por ellos. Pero si te mezclas con ellos, vas a caer con ellos. Así que mejor es de separarte de ellos, orar por ellos y pedir misericordia al Señor. Yo lo amo en el Señor, pero no puedo estar con Él. Yo lo amo en el Señor, pero no puedo compartir con Él. Porque me va a hundir. Pero con amor y con oración y con misericordia, pero hay que siempre hacer, a veces hay que cortar. Y terminando dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Lo último que dice Judas en su carta es como alcanza el que pueda. Y al que tú veas que está cayendo en el fuego, trata de levantarlo. Pero aquel que no quiere escuchar, aquel que está envuelto en su propia mentira, aquel que mintió tanto que se lo está creyendo, por él ora a Dios, pide misericordia y que sea Dios que trate con ellos. Hermano, no, we can't save everybody. We don't save anybody. Nosotros no salvamos a nadie, el que lo salva es Dios. O sea que si te tratas de empujar y tratas a veces hay gente que abandonan todo por salvar a alguien y porque creen que eso es lo que hay que hacer y esa persona nunca lo agradece, esa persona nunca cede. Dios es el que salva. Hermano, el esfuerzo que nosotros hagamos por hablarle a una persona, el esfuerzo que nosotros hablamos para poder alcanzar a alguien y darle esa palabra de aliento es bueno, eso es lo que Dios quiere. Pero el que salva es Cristo, el que salva es el Espíritu. Nosotros no podemos hacerlo. Por eso es que dice que el último de allí dice con misericordia, orar por aquello que tú no puedes ni acercártele, pero por lo menos ora por ellos y tener misericordia. Hasta aquí esta parte, el hermano Edgardo con nosotros.
Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Preciosa lección en esta mañana, hermano. Quisiera rapidito hacer una lectura de unos puntos bien importantes sobre las características de los falsos maestros. Fíjese que Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice que el origen de estas enseñanzas dice que provienen de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5 dice que poseen un carácter corrompido. Y en Efesios 4:14 dice que son muy elocuentes. Romanos capítulo 16 del verso 17 al 18 nos dice que nos fijemos en estas personas que causan divisiones y contienda porque son personas que no se someten a la autoridad. Tienen un carácter parecido al de Satanás, que no se sometía, que se rebelaba. Y dice que estas personas que en las iglesias causan divisiones no sirven al Señor Jesús, sino que se sirven a ellos mismos. Y dice que con suaves palabras y adulaciones engañan a los corazones ingenuos. Por eso, hermano, te estamos enseñando la palabra. Por eso te estamos enseñando la palabra de Dios. Fíjese que en 2 de Timoteo capítulo 3 dice, aleluya, verso 1 en adelante dice, y también debes saber esto. Así que, hermano, usted tiene que saber esto, usted tiene que estar apercibido. No puede dar por bueno todo el que está en las redes sociales o en algún canal de televisión. Usted tiene que escudriñar los espíritus a ver si son de Dios. Dice que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Y dice que la palabra peligroso es ásperos, salvajes, difíciles, dolorosos. Alabado el nombre del Señor, peligrosos. Porque habrá hombres, y quiero que esta es la radiografía que da la palabra sobre estas personas. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y en Romanos verso 18 dice, apártate de los tales. Gloria al nombre del Señor para siempre. Así que, hermano, esta mañana le damos gloria a Dios por esta lección. Es una lección que tiene mucho que decir, pero pues dentro del tiempo que podemos hacerlo, pues esperamos que haya sido de bendición a sus vidas. Si usted tiene alguna pregunta, usted puede comunicársela, puede conectarse y enviar la pregunta. No se la vamos a contestar hoy porque pues el tiempo es limitado, pero usted la envía y para la próxima clase se la vamos a estar contestando. Para la próxima clase del próximo domingo, gloria al nombre de Jesús para siempre, Cristo es la manifestación de la vida eterna. Y vamos a asignarlo a los maestros por este medio, y si alguno tiene alguna duda que se puede comunicar con el pastor o con un servidor. La introducción y la primera parte nuestro hermano Alfredo Morales, la segunda parte nuestro hermano Carlos Valderrama y la tercera parte nuestra hermana Adi Figueroa. Repito, la introducción y la primera parte nuestro hermano Alfredo Morales, la segunda parte nuestro hermano Carlos Valderrama y la tercera parte de nuestra hermana Adi Figueroa. Como ya dije, si tiene alguna duda, algún inconveniente, usted se comunica con un servidor o con el pastor y hacemos los arreglos. Si no es nada más, pues entonces nos despedimos entonces hasta el próximo domingo. Que Dios te continúe bendiciendo, hermano. Sigue confiando en el Señor. Dios es fiel, aleluya. No te preocupes, Dios está contigo como poderoso gigante y tú vas a ver su mano poderosa obrando en tu favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, Dios mío, y te pedimos, Dios mío, en esta hora que nos despida de este lugar, no de tu presencia, llévanos con bien y sigue bendiciendo a los hermanos que están allá en sus hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.